Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este miércoles 29 de diciembre de 2010. Estamos para poco menos de 3 días para que termine el año 2010 y es un gusto que usted nos acompañe. Un abrazo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También un saludo a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche a través de CCTV, Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y de igual forma un abrazo para nuestros compatriotas que nos ven por Uniglobe, Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden enviar como siempre sus comentarios o preguntas a través del chat o seguirnos a través del Facebook. La entrevista de hoy la estamos dedicando a hacer un repaso sobre el cierre del año y las medidas adoptadas como la prevención, en el caso por ejemplo de los accidentes de tránsito, las víctimas que se generan y también sobre los controles para evitar la venta de pirotécnicos, son algunas de las medidas que se han adoptado en los últimos días. Para conversar sobre estos temas en la próxima hora, pues obviamente estará con nosotros Jorge Meléndez. Él es el director del Sistema de Protección Civil en nuestro país. Jorge, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, William. Buenos días y un saludo a todos los televidentes, cibernautas y claro. Escuchan, ¿no? Bueno, Jorge, para comenzar entonces, quisiera que habláramos o que nos explicara usted en el caso de los accidentes de tránsito. Hace unos minutos antes de entrar al aire, pues estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Y quisiéramos saber cómo se ha comportado el año para luego hablar de los últimos días de diciembre, ya que estamos por concluir el 2010. Sí, siempre en el país la cantidad de accidentes de tránsito es cuantiosa, o sea, es permanente. En estos días de que tenemos planes de protección, dispositivos pues, de auxilio, seguridad y control, ¿verdad?, de la información, nos permite dar un seguimiento diario y estar informando diariamente a la sociedad, y esa es una oportunidad para corregir problemas, es decir, para mejorar conductas y actitudes. Hemos iniciado con un alto número de accidentes, con la característica que han generado pocas personas fallecidas, relativamente pocos lesionados. Sin embargo, el número es bastante alto. La principal causa de los accidentes es la distracción del conductor e invadir el carril. La tercera causa es la imprudencia del peatón. La cuarta causa es excesiva velocidad o no respetar las señales de tránsito. Sí. El tema del alcohol, es decir, las causas por manejo en estado de ebriedad, ha pasado a ser la séptima y en momentos a ser la novena causa. Es decir, que el número de accidentes por conductores ebrios es mucho menor. La cantidad de personas fallecidas que tenemos que lamentar, más de 16, creo que van 17 personas fallecidas ya, ¿en qué periodo? Obedece del 24 de diciembre a este día a las 8 de la mañana. Y tenemos que la principal causa de estos accidentes con fallecidos es la excesiva velocidad, ¿verdad? La segunda causa es la distracción del conductor y la tercera causa, los peatones imprudentes. Lo que ahora nosotros entonces estamos solicitando a las personas que si el tema básico es la distracción, pues tomar un poco más de responsabilidad. Además, siempre se nos refiere que la distracción obedece al teléfono celular, a que van atendiendo a un niño o van pues pensando en otros temas. A pesar, que en el caso del uso de teléfono celular está prohibido y está sancionado, ¿no? Igual que tener distractores, por ejemplo, mascotas y ese tipo de cosas al lado del conductor. Definitivamente son conductas que tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? O sea, está prohibido el uso del celular, esa es una falta. Obviamente los tramos de carretera son largos, no va a haber policía permanentemente. Cuando hay controles numerosos de policía, pues la gente deja de hacerlo. Hoy hemos tenido bastantes controles de policía, bastantes puestos de control. Creo que eso ayuda, porque lamentablemente pues los seres humanos como que necesitamos alguna presión, ¿verdad?
pero sigue siendo uno de los aspectos que genera distracción, no el único, ¿verdad? Como digo, también refieren pues que una conversación o que iban pensando en otra cosa, y en última instancia lo de invadir el carril de manera inapropiada no deja de ser siempre un tema de desconcentración. Perfecto, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, Jorge, si nos puede explicar en qué puede estar radicando la debilidad en este caso. Es decir, es que desde las escuelas de conductores hay problemas de que no se les enseña a conducir como se debe. Es una cuestión estrictamente de responsabilidad de la persona que va conduciendo en ese momento. Controles, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de eso. Perfecto. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Jorge Meléndez, el director de Protección Civil, conversando sobre las medidas que se están adoptando al cierre del año y obviamente hacer un balance de 2010. Jorge, preguntaba entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, es decir, ¿por qué tanto accidente de tránsito? Hay que mejorar los controles en las carreteras de parte de la Policía Nacional Civil, de las unidades de tránsito. Hay que mejorar la enseñanza en las escuelas de aprendizaje de manejo, o es una situación que escapa realmente de las manos y que es una responsabilidad exclusiva de los conductores. Bueno, como todo hecho social siempre se dice es multicausal, ¿no? O sea, se dice es complejo, todo ese tipo de cosas. En realidad, cuando se ve el problema de tránsito tiene que ver con factores múltiples, ciertamente. Hay una cantidad de vehículos impresionantes que hacen que la circulación sea lenta. La aglomeración de vehículos es impresionante para un país tan pequeño y muy pobre y en crisis financiera como está el país. No obstante, esto se complementa con una situación de inseguridad que hace que muchas personas deseen tener seguridad de su familia, en que no viajen en transportes colectivos. También tenemos una situación lamentable en el país, pues estamos todavía sufriendo los efectos de un conflicto que generó bastante indisciplina social, bastante rompimiento de lo que es el respeto a las normas de convivencia social. En fin, hay una cantidad grande de factores, ¿no? Del mismo hecho de que cuando se ven autoridades que abusan y que no pues cumplen la ley, como es el hecho de diputados que en el pasado han disparado a policías, o 2 diputados capturados por estar comprometidos en problemas de narcotráfico o sea en tráfico ilegal de drogas. En fin, es todo un ambiente. Pero eso lo que termina permeando o fomentando más es el ambiente de impunidad. Sí, el ambiente de impunidad, pero también significa un ambiente como que yo puedo actuar de acuerdo a mi mejor conveniencia y no a la conveniencia del bien común, de respeto a las leyes. Poco a poco creo que nuestra sociedad se va ordenando, se va mejorando. Al final del conflicto, recuerdo yo, nadie respetaba ni siquiera los semáforos, ¿no? El color rojo. Ahora, pues, cada vez más, creo yo, está mejorando. Y cuando tú dices, ¿de qué depende más? Bueno, depende, nos guste o no nos guste, de una actitud
de conciencia y de responsabilidad social y responsabilidad individual. También, lamentablemente, en toda sociedad es como un equilibrio entre la educación, el estímulo, la ética y la represión. Entonces, la cantidad de controles, la cantidad de multas, las normativas sancionatorias, las cuales existen. Y es más, en esta época la cantidad de controles de policiales aumenta muchísimo más. Ahora, yo siempre he creído que en este país el fisco, si quisiera recaudar fondos, tendría posibilidades para hacerlo. Es decir, con unidades especiales dedicadas a regular el tema del transporte, el tráfico en general, haría mucho dinero, es decir, porque hay demasiada infracción. Y entonces, por eso yo insistí un poco en el caso de la enseñanza para los conductores, o es que finalmente el estrés que se acumula por todos los problemas que hemos hablado termina derivando en actitudes agresivas a la hora de conducir. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Tenemos, como digo, el problema de la inseguridad, el tema de la crisis económica. Si se comienza a multar, siempre también tendrá un efecto adverso económico en la familia o en las personas que sean impactadas. No obstante, eso se debe hacer, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que siempre está sucediendo. Hay mucha gente que tiene infracciones. También el transporte colectivo tiene muchas infracciones y todo ciudadano puede ver que la mayor parte de esas multas no pagan los transportistas, lo cual es un muy mal ejemplo que contribuye a este tipo de situaciones. Bueno, hacemos otra pausa. Al regreso hablemos un poco de... me llama la atención el hecho de que la principal causa de los accidentes no sea el alcohol. Es que entonces funcionó la campaña que se implementó desde hace varios años atrás y que se ha continuado, pero entonces, ¿qué implica ahora? ¿Les obliga a ustedes a reenfocar un poco las campañas tomando en cuenta de que los accidentes ahora son provocados por distracciones, por otro tipo de variables? Vamos a la pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, a ver, Jorge, ¿cómo se explica entonces por el hecho de que la principal causa de accidentes no sean necesariamente el alcohol y menos en esta época, que uno creería de que la gente tiende más a departir entre los amigos y a abusar del alcohol? Entonces, decía en algún momento que está es la séptima causa el tema del alcohol. Oscila entre la séptima y la novena. Vaya, está muy por lejos de la primera causa. Lejos, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se explica eso? Es porque las campañas funcionaron en el caso del alcohol, pero ¿qué hacer ahora entonces con esas otras nuevas variantes que se van presentando y que tiene que ver con la distracción de los conductores? Sí, William, yo creo que el papel de los medios de comunicación y el papel también de los mensajes orientados, de las estrategias orientadas de manera específica, generan una actitud de mayor conciencia en las personas. Sí ha funcionado y sí ha mejorado muchísimo, creo, en muchos aspectos, a pesar que siempre, como tú lo dices, hay un estrés provocado por los distintos factores que afectan a la familia y a la persona en nuestra sociedad, que hace que muchas veces explote emocionalmente y se expresa en el conductor. Pero ha mejorado muchísimo la conducta, a pesar de que seguimos teniendo pues accidentes, pero la principal causa de letalidad, que es la velocidad, no obstante, no es una causa principal de accidentes. Es lamentable, es grave, sí,
pero pues aún esa se mantiene, digamos, limitada en número. Antes era un problema bastante grave, el tema del exceso de velocidad y los conductores ebrios. Sí ha funcionado la educación social, sí ha sido sensible las personas, claro, combinado con todos los dispositivos y las normativas de sanción. Sí. ¿Verdad? Eso pues creo que es alentador. También tendrá que verse cuando tú dices nuevas estrategias, sí, una de las estrategias es estar informando diariamente y estar diciéndole a las personas, mire, hoy ponga atención que el problema es este. El año pasado fue los teléfonos celulares y la verdad que se ha reducido bastante. Hoy decimos, mire, la distracción e invadir el carril contrario. Es decir, y empezamos a señalar además otro tema, el peatón imprudente. Es decir, en esta época uno de los problemas que sí tenemos es el peatón ebrio, ¿verdad? Es decir, que es mejor que la familia, si la persona está ebria, no lo dejen circular por las calles, sí, ¿verdad? Porque pues va a provocar o un accidente o va a tener él consecuencias negativas. Ahora, pero esto del peatón imprudente es interesante porque uno observa, por ejemplo, el uso de las pasarelas. O sea, yo recuerdo que hay casos específicos donde se reclama pasarela, la Sacamil, por ejemplo, que es una pasarela bastante vieja ya de haberse instalado, y ahí había un reclamo permanente de los vecinos en Sacamil de que la calle principal no tenía pasarelas. Colocaron pasarela en algún momento, recuerdo, y la gente sigue pasando debajo de la pasarela, en menos cantidad, pero siguen pasando por debajo. Entonces, en ese caso es mucho más complejo. Ya ha habido momentos en que la policía ha tenido que ubicarse en algunos lugares para prohibir que se vayan por la calle principal. Yo creo que aquí siempre es la misma situación, ¿no? A la persona se le orienta, se le aconseja, se le informa de la gravedad de un problema y no obstante no toma la mejor actitud. No obstante se le informa, se le aconseja y se le pone una sanción y las personas empiezan a dar cumplimiento. Es decir, que lo que tú mencionabas al principio de que de parte del Estado lamentablemente siempre va a ser necesario una dosis de sanción, ¿no? De represión de las conductas no adecuadas. Pero el papel nuestro es un poco recomendar ese tipo de cosas, pero más que todo hacer conciencia, estar en los medios es una de las cosas más importantes y en esto yo quiero reconocer el papel importantísimo que los reporteros y los medios de comunicación han jugado en nuestro país. Su impacto es muy positivo. Estas mismas preguntas que tú estás haciendo creo que son muy importantes. Efectivamente, las personas tienen medios para pues asegurarse a través de las pasarelas, no las utilizan, pero también hay otro tipo de imprudencias. Lo primero es salir alcoholizado a las calles y combinado con irresponsabilidades de algunos conductores pues puede ser fatal. Bueno, perfecto. Tenemos algunas preguntas ya planteadas en el chat. Las voy a dejar para el siguiente segmento para que platiquemos ya de otros temas también que son de relevancia en función de la pólvora. Trabajo. Exactamente, de eso vamos a hablar. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, creo que entramos ya a platicar un poco sobre el tema de la pólvora, que yo no sé si es, Jorge, esta es una práctica exclusiva en nuestro país, en Centroamérica o en América Latina incluso, porque en muchos países se celebra la Navidad con una buena cena, quizás un par de copas de vino nada más, entre familia, pero no con pólvora. Pero bueno, ese es un punto quizás, y que tiene que ver obviamente con la situación de que se convierte a veces, muchas veces en tragedia. Pero ayer, por ejemplo, en el Facebook decíamos, ¿sabe usted a cuánto asciende el gasto para el Estado y desde luego para una familia cuando debe dar asistencia médica a una persona quemada con pólvora? Entonces, bueno, aquí había un comentario de Paul Monroy, dice, me gustaría le pregunten, dice, ¿por qué tanta incapacidad y por qué andan haciendo el ridículo decomisando la pólvora a la gente que la vende en canastos o trabaja con dinero prestado? ¿Por qué son tan incapaces y no van a decomisarlas a las empresas? Dice que están elaborando estos productos y los multan o cancelan el permiso de operar. Es fácil saber quién está haciendo estos productos por no andar solo haciendo la publicidad y apagando incendios. Si así vamos, que se acaben rápido estos 5 años de retroceso en nuestro país. Bueno, un comentario cargado también de una dosis de política, digo yo. Pero bueno, Jorge, me gustaría saber entonces con el tema de la pólvora, porque creo yo que es importante hacer conciencia a la población sobre esto, pues, y las consecuencias que ya estamos viendo. Sí, primero decir que sobre el comentario, hay un control de todos los fabricantes autorizados. Este es un trabajo que realiza el Departamento de Logística de la Fuerza Armada. Hay un control de qué es lo que ingresa, qué es lo que se fabrica y qué es lo que se distribuye. Desde que entra el producto hasta que llega a la fábrica hay un control y luego un control de lo que hay en la fábrica por el tipo de producto que es altamente peligroso. Lo que se fabrica de manera clandestina e ilegal, es un problema más complejo, ¿no? De dónde sale esa materia prima, dónde se obtiene, en qué parte de la cadena de distribución eso sucede, es difícil de saber porque son productos que se usan, por ejemplo, la glicerina se utiliza para artículos de belleza, para jabones, en fin, para muchas cosas, para medicina. Lo mismo pasa con el clorato, que se ocupa para distintos fines. Entonces, siempre pues la cantidad de distribución la cadena de distribución es compleja. No obstante, se mantiene un esfuerzo grande sobre eso. Quiero aclarar que no es irresponsabilidad del Estado y del gobierno de no controlar. ¿Qué sucede ahora en este momento? De noviembre al 24 de diciembre hubo 12 niños quemados con pólvora y 7 de ellos por silbadores, es decir, pólvora ilegal. Y de los 4 niños quemados del 24 de diciembre para el 25, 2 también fueron por silbadores. Es una situación grave realmente para la niñez, es una prioridad en la gestión de riesgos. Tenemos un mandato legal fuerte de que tenemos que proteger de manera prioritaria, ¿verdad?, a niños y niñas. Y entonces esto es un esfuerzo muy particular. Jorge, ¿hay idea de cuánto es lo que gasta el Estado por cada niño que es atendido en el Bloom, por ejemplo? Es una cantidad muy importante, ¿no? O sea, darle asistencia a un niño que ha sido quemado de su cara, que hay que hacer cirugía plástica y demás. Bueno, hasta donde yo sé, el mínimo se gasta en una persona con quemaduras relativamente graves $3,000 diarios. Es decir, es mínimo. Puede llegar a gastarse tanto como hasta más de $1 millón en una persona gravemente quemada en un periodo prolongado, ¿no? Tanto como un mes. Entonces, realmente el gasto por quemaduras, además del efecto sobre la persona, también tiene un efecto grave sobre los gastos del sistema. Sí, porque estamos hablando de salud, de gastos para el Estado, gasto para la familia, y el impacto emocional que tiene para el niño, para la persona, y además si es niño, para toda su vida. Claro, claro. Bueno, sí, entonces estos decomisos en realidad son un esfuerzo inmediato, no es obviamente el más importante ni el que va a la causa, pero sí que está tratando en esta Navidad de que no tengamos nosotros para fin de año también más niños quemados. Afortunadamente algo está funcionando bien. Después del 24 de diciembre no hemos tenido ni un solo niño quemado por pólvora después de esos 4.
Bueno, vamos a otra pequeña pausa, regresamos. Me interesa que hablemos un poco más de este tema. Ya volvemos. Allí tenés. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, me gustaría saber qué sería lo más recomendable en medio de todo esto, Jorge, ya que ustedes conocen perfectamente cuál es el problema, las causas y todo esto del uso de la pólvora y el mal uso que se hace de la pólvora, pero ¿es que acaso habría que prohibir de manera total el uso de la pólvora en las festividades o que se regulara únicamente como ha ocurrido en el pasado cuando hay alguna festividad religiosa, Semana Santa, que se celebra con algunos pirotécnicos muy particulares, pero nada más? ¿Se debe prohibir o no? Sí, la pólvora es un material altamente peligroso que debe ser utilizado o debería ser utilizado y manipulado únicamente por gente entrenada y capacitada para su uso. Eso es lo más correcto, eso es lo adecuado. Lo que tenemos en el país, todos lo sabemos, es un problema social, económico, cultural, es decir, son años. Se ha creado una industria, y una industria muy rentable, pues, que vive de la pólvora. No obstante, creo que aquí también la incidencia de las campañas está haciendo eco. En años anteriores nosotros amanecíamos con nuestras calles tapizadas, es decir, con una alfombra total de papel, ¿no? Estos años, si tú ves, es mucho menor. Y hay un incremento del uso de luces, ¿va? De pirotécnicos de luces más que y ha reducido la cantidad de los explosivos. Siempre hay. También lamentablemente se están vendiendo silbadores. Los silbadores es la causa de más accidentes, de personas quemadas y también de incendios. En el Bloom entiendo que hay el caso de un niño en este momento, ¿no? De que iba pasando cuando alguien más, otro niño tiró un silbador, se le metió en el pantalón y le ha quemado parte de los genitales. Sí, terrible. Es terrible. Y otra niña que por estar viendo a otro menor que lanzaba un silbador le quemó el ojo izquierdo. Entonces también tenemos quejas de la Serramonte que se quemaron cortinas, se quemaron algunos vehículos, fueron dañados, la gente pues está en zozobra. Lo mismo en Sacamil, hemos tenido esas denuncias y el principal artefacto que la gente menciona con preocupación son los silbadores. Claro. Esta semana Gilbert Cáceres, el director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, Jorge, ha dicho que se han identificado 348 ventas de pólvora no autorizadas, que hay 250 fijos, decía él, y 98 que funcionan en carretillas. Bueno, las zonas que se han identificado, calle Rubén Darío, zona de la Plaza Gerardo Barrios y el Parque Ula Ula. O sea que hay lugares también bien puntuales. Lo que se hizo ayer en el operativo, que incluso hubo un conato de violencia porque los vendedores reaccionaron también molestos por el decomiso de cierto material, ¿esto lo van a sostener toda esta semana? Pero antes que eso quisiera saber si es correcto el dato que dice que maneja Gilbert Cáceres. Son 348 puestos identificados, 98 son móviles y ciertamente 250 fijos. Pero son cambiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, eso fue el 24, el día de ayer era mucho menos,
¿verdad? Pero el 31 volverán a aparecer. Y esto no solamente es en el centro de San Salvador, sino a nivel nacional, y también se ven pequeñas ventas en casas. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros queremos establecer es una comunicación clara para la sociedad y decir, miren, va a haber decomisos. Es decir, que las personas se pueden ver afectadas si están vendiendo en zonas que no estén autorizadas para la venta. También se pueden ver con pérdidas porque ese material se va a decomisar, y entonces le estamos pidiendo de que se cobre conciencia. Nosotros lo que estamos intentando no es dañar a las personas, sino que impedir que suba la cifra de incendios o la cifra de niños y personas quemadas. Ahora, quienes comercian con esto deberán entender que es ilegal y que por lo tanto entonces pueden perder su inversión, ¿no? Finalmente ellos invierten dinero también, o sea... Sí, finalmente pues hay varias cosas y yo quiero dejarlas claras, ¿no? En la actitud nuestra comienza a ser más agresiva porque pues seguimos teniendo el problema a pesar de una campaña que tiene ya 12 años de venirse pues impulsando, y queremos ya hacer un llamado al fabricante que no fabrique lo ilegal, al comerciante que no compre ni comercialice lo que ya sabe que es ilegal, y a la persona pues que tampoco lo compre, y al padre de familia advertirle que pueden derivarse procesos judiciales si un niño o niña resulta dañado por quema de pólvora prohibida o por hacerlo sin supervisión. En este caso sería una acción judicial en contra del padre por no supervisar a su hijo y permitir que manipule. Y pólvora ilegal. Hay una cantidad de normativas del Todavía país no se ha dado ningún permite. caso como ese, ¿no? Todavía no, pero eso es lo que estamos advirtiendo, que nadie después se diga que... Nadie puede alegar desconocimiento de ley, pero digo, ahora lo estamos anunciando para que las personas estén conscientes que se va a proceder, ¿verdad? Se va a buscar como una necesidad para evitar ese tipo de acciones, ¿no? Es decir, no es posible que veamos natural, normal, de que los niños resulten quemados. O sea, esto daría ventaja porque entonces si los padres evitan la compra de estos pirotécnicos, simplemente el fabricante, luego el comerciante no tendrían opción para venderlo. Entonces, ustedes cortan con... Si con no la hay cadena. demanda, no va a haber fabricación ni venta. Y además hay pólvora que es legal, es peligrosa, pero es legal. Pero entonces no compren pólvora ilegal. Y lo segundo, si compran pólvora, supervisen a los menores. Es una obligación y una responsabilidad por la ley de la familia. También lo establece el reglamento especial del uso de pólvora y también lo establece el Código Penal. Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos a la pausa. Al regreso voy a comenzar a leer algunos comentarios y preguntas puntuales y que tienen que ver con otros temas, desde luego siempre vinculados al trabajo que realizan. Ya volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, Jorge, creo que es interesante compartir ese dato de que hablábamos justamente en el corte, ¿no? De los decomisos que ya han ocurrido y de pirotécnicos que vienen del interior del país, ya no es necesariamente de las ciudades periféricas como Ciudad Delgado. Sí, el día de ayer se decomisaron 28.500 silbadores que venían de Puerto del Triunfo hacia San Salvador, y en los decomisos de la mañana se decomisaron
94.500 artefactos pirotécnicos, una parte de ellos ilegal, es decir que la dimensión del problema es grande, ¿no? Y como tú decías, lo más importante aquí es la actitud la actitud de responsabilidad nuestra de no comprar producto ilegal. Es más, eso está penado por ley, es decir, que cuando uno incurre en la compra de productos ilegales, y más si son pólvora, eso siempre es un problema pues que tiene que ver con procesos que se le pueden seguir a las personas. Bueno, perfecto. Voy a leer en este momento algunas preguntas o comentarios que nos están llegando en el chat. Ana Maribel Amaya de Santa Rita en Chalatenango dice, si existe algún proyecto o iniciativa de ley de Protección Civil haya enviado a la Asamblea Legislativa para responder en casos de desastres. Estamos hablando ya de las otras situaciones que se generan en este país habitualmente con los inviernos, terremotos, etcétera. Antonio Canalero de Anamoros La Unión dice, buenos días, ¿podría explicarnos cómo está estructurada la dependencia de Protección Civil en el Ministerio de Gobernación? Gemma y Esmeralda Canales de Nueva San Salvador, La Libertad. ¿Cómo está trabajando Protección Civil en coordinación con la PNC y la Fuerza Armada respecto a la capacidad de brindar respuesta ante los desastres? Y Sonia Martínez de Milano, Italia. Buenos días, El Salvador. Don Jorge, ¿cuál es la capacitación y entrenamiento que recibe Protección Civil para trabajar en favor de El Salvador? Me quedo con esas 4 participaciones porque hay más. Bien. La gestión de riesgos tiene varios niveles, ¿no? La primera es la parte, digamos, de la respuesta. En ese sentido, la coordinación con Fuerza Armada, PNC y el resto de instituciones está normado por ley y se ha fortalecido en este año y medio ese trabajo conjunto interinstitucional. Es decir, hay una comisión nacional que conjunta 8 ministerios, más la Dirección General de Protección Civil, y esto se reproduce a nivel departamental y municipal. Se suma la empresa privada, tanto nacional, departamental y municipal, y las ONGs. En cuanto a la capacitación que se recibe y las iniciativas que se implementan, este año hemos avanzado realmente en muchos aspectos. Uno, se ha elaborado por parte de todos los organismos de protección civil de Centroamérica, que estamos reunidos en lo que se llama el Centro Coordinador para Desastres Naturales en América Central, CEPRENAC. Hemos elaborado la política centroamericana de gestión integral del riesgo, la cual ya fue aprobada por la Cumbre de Presidentes en Panamá este mismo año. Sí. Es un enfoque que cuando hablamos de la gestión integral del riesgo es un enfoque que toma en cuenta los factores sociales, económicos, ambientales, político-institucionales, y que se debe traducir a la seguridad integral en el territorio, es decir, en la territorialidad. ¿Y qué ventaja da, que esto sea coordinado a nivel centroamericano? Porque los desastres no tienen un límite de fronteras, ¿no? O sea, cuando vamos a tener un frente frío, por ejemplo, empieza desde Estados Unidos a conocerse, o un huracán lo empezamos a conocer, pues, país por país, y vamos viendo ya no solo el pronóstico, sino el efecto concreto que va teniendo. Esta política lo que nos permite es coordinar los esfuerzos en un sistema de información unificado, en mecanismos de ayuda mutua pues afinados. Se ha creado, por ejemplo, un esfuerzo de los grupos USAR, que van a ser 240 elementos de Centroamérica para búsqueda y rescate urbano, los cuales podrán movilizarse a cualquier país de Centroamérica de manera inmediata para ir a colaborar en esas tareas para una de las amenazas que son los terremotos. ¿Este equipo está listo para 2011? Este equipo ya está en preparación, ya hay un acuerdo entre Honduras y El Salvador, se va a sumar Guatemala, y también se espera que se sume Nicaragua, es decir, que poco a poco se va pues esto ampliando. Se ha elaborado este año el manual de puentes y carreteras, se ha elaborado el manual de inversión pública tomando en cuenta la gestión de riesgos. En fin, el tema de protección civil no solo es la respuesta, sino
lo más importante es aspirar a la prevención, que es la única manera de hacerlo es a través del desarrollo sostenible, y esto tiene que ver entonces con que la gestión de riesgos se convierta en una política transversal y que sea como una de las caras esenciales de todo proyecto de desarrollo del país. Perfecto, Jorge, vamos a la pausa. Al regreso, en prácticamente 5 meses nuestro país nuevamente estará en invierno, y últimamente los inviernos son bastante impredecibles, pueden ser muy complicados en el manejo, pero quisiera saber si ustedes cada vez más están más preparados para las situaciones emergentes en inviernos que sean bastante difíciles de manejar. Bueno, hablamos de eso y vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, la pregunta entonces planteada era si es que cada año se va preparando más en términos institucionales para responder a las situaciones de emergencia, Jorge. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Decíamos, en 5 meses estaremos nuevamente en el invierno. Sí, bueno, hemos tomado la tarea de fortalecimiento institucional primero, es decir, de ponerle músculo realmente al Sistema Nacional de Protección Civil. No estaba construido el sistema territorial, aunque lo ordena la ley. Hoy hemos logrado crear las comisiones municipales, más de 1.377 comisiones comunales, las 262 comisiones municipales, las 14 departamentales, y hemos mejorado muchísimo los mecanismos de coordinación interinstitucional. Bueno, está actualizado el plan de respuesta. Se elaboran permanentemente y se mejoran los planes contingenciales, que se dan 6 a lo largo del año, y hemos desarrollado y perfeccionado el manual de funcionamiento del CCH, eso quiere decir el Comité de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional, que es lo que nos permite una mejor coordinación del mecanismo de ayuda mutua en Centroamérica y de la ayuda humanitaria internacional. Se han preparado personas de todas las instituciones en lo que se llama el LSS Suma, que es para control de la ayuda, para la transparencia del manejo de las bodegas y de los materiales de ayuda humanitaria. Se ha capacitado a todas las instituciones del país en el manejo de un software para simulaciones de daños sísmicos. Es decir, hemos ido creando una infraestructura institucional para fortalecer el sistema. Estamos desplegados en el territorio, todavía necesitamos mejorar nuestros sistemas de comunicación para que pues sean más fiables. Todavía tememos que en caso de un terremoto podríamos tener saturación y que no nos funcionen bien, pero estamos mejor preparados para la respuesta. También hay más claridad de cuáles son los puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, está pendiente que se realicen las obras de mitigación en el volcán El Picacho, que esperamos que en este verano el Ministerio de Obras Públicas lo realice. Que son obras bastante complejas, debo entender, o sea, no son fáciles. Complejas y carísimas. También reparar todas las bordas del Río Grande, del Río Lempa, del Río Paz, del Río Jiboa. Es decir, que
en estos 5 meses, como tú dices, tenemos que hacer una labor compleja y que involucra prácticamente a todas las instituciones del gobierno, ¿no? Claro. En el aspecto, por ejemplo, de seguridad alimentaria, necesitamos atender a las personas que fueron impactadas negativamente, van a tener problemas muchas zonas rurales, y necesitamos, además de darles apoyo alimentario, pero también nuevas técnicas de producción. Habrán cosas que no las podemos resolver todavía, por ejemplo, el tipo de construcción de vivienda en la costa debe definitivamente reubicarse o debe construirse nuevamente, pero en altura, si no permanentemente la gente pierde sus bienes. Y el tipo, como digo, de producción agrícola y pecuaria que ahí se tiene que hacer, tiene que definitivamente cambiar. Igual sucede en la zona norte. Digamos, hay laderas de más de 30 grados que se siguen cultivando de maíz y maicillo, lo cual es totalmente contradictorio con la seguridad, con la gestión de riesgos y con el medio ambiente. En fin, la respuesta es sí estamos mejor preparados, pero obviamente años de venir acumulando problemas de falta de planificación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, manejo de medio ambiente, pues se han acumulado. Para muestra nada más un botón, el hecho de que pasamos muchas décadas tirando pesticidas sobre la zona costa para sembrar algodón, ahora se ha convertido en una amenaza grave por los residuos del DDT, y eso no va a ser posible superarlo sino en un proceso caro y complejo. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos leo algunas preguntas y hay una que tiene que ver justamente con el presupuesto que maneja la institución. Creo que eso al final de cuentas también es importante saber con cuánto ustedes pueden hacer frente a esto. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Jorge, nos preguntaba entonces varias cosas, que tenemos pendiente la inquietud en torno de cómo está estructurada la dependencia de Protección Civil en el Ministerio de Gobernación. Luego también tenemos acá, dice Belén Argueta, en la colonia San Luis, en San Salvador, cuál es el proceso por el cual se desarrolla una campaña para evitar accidentes de tránsito, que es sobre el tema anterior. Laura Jovel de San Vicente, qué es Protección Civil y cuáles son sus responsabilidades y funciones, creo que de eso estamos hablando. Y Daniel Cáceres de Villa del Sauce en La Unión dice cuánto y cuál es el presupuesto anual que se le asigna a Protección Civil. Dos preguntas puntuales que me parecen muy relevantes, que tienen que ver entonces con la dependencia de Protección Civil del Ministerio de Gobernación y la otra sobre presupuesto. A ver. Bueno, Protección Civil es creada por ley y su función es proteger a la población de todo tipo de amenaza, sea natural, sea social o antrópica. Está adscrita al Ministerio de Gobernación como una de las direcciones, lo cual no deja de ser un rezago enorme institucional, puesto que tiene una ley y que en el momento de las emergencias al director general de Protección Civil le corresponde coordinar la conducción prácticamente de todos los ministerios, ¿verdad? Y de todas las dependencias del Estado, porque incluye
empresa privada, ONGs, necesita elevarse su nivel jerárquico institucional. En Centroamérica solo El Salvador es el que está rezagado. Eso ya está planteado también por UNDAC, también el señor presidente de la República ha dicho de que debe transformarse en una secretaría. En fin, en eso ya se está trabajando, obviamente necesita reformas de ley, pero eso es un proceso que ya se inició, o sea que ya por lo menos está el debate y la elaboración. Puntualmente, una secretaría, ¿qué le permitiría entonces a ustedes ante un desastre? Bueno, ¿qué facilita eso? Lo que facilita es sobre todo que institucionalmente sería más ordenado. Un secretario de la presidencia puede y coordinar los recursos y convocar a todos los ministros. En esta situación actual eso se hace, no obstante no deja de ser un poco pues fuera de lugar, ¿verdad? Que un director esté coordinando ministros. En la práctica no ha habido problemas por la madurez de los ministros y por la necesidad que se tiene de atender las emergencias, y también creo porque se ha visto pues la seriedad con que ha trabajado la Dirección de Protección Civil. Claro. El presupuesto de la dirección normalmente era de $487,000. El presidente Funes le dio un refuerzo que lo elevó a 5,8 millones para un plan de fortalecimiento institucional, y este próximo año nosotros estamos planteando que el presupuesto deberá mantenerse en 5,7 millones de dólares para mantener este proceso de fortalecimiento institucional, ¿verdad? Y pues yo creo que, y espero que sea aprobado. Ahora, ¿no será suficiente o sí? Pues bueno, es que en esto siempre uno tiene que estar consciente que las necesidades son ilimitadas y entonces tiene que racionalizar, ¿verdad? Pues a lo más prioritario. Entonces, este presupuesto será suficiente dentro del marco de lo más prioritario, pero siempre pues las necesidades serán más, pero eso pues lo vamos a ir revisando ya en el camino. Siempre existe la posibilidad, y debe ser así, de que logremos comprometer también la inversión del sector privado y la inversión de la cooperación internacional. Jorge, ¿y qué tal la coordinación con los alcaldes? Me refiero a los alcaldes que no son precisamente del FMLN, sino con alcaldes de otros partidos políticos. Pues ha resultado una excelente coordinación. En realidad, al principio encontramos una situación de desconocimiento de la ley. A estas alturas, en realidad, nosotros coordinamos de manera permanente y bastante positiva con todos los alcaldes. Han cobrado nos parece a nosotros, una actitud de seriedad y de responsabilidad en el tema. Siempre sí tenemos problemas con el señor alcalde de Ataco. No sabemos por qué, ya él es un caso particular, ¿verdad? ¿Él es de qué partido? Creo que es del partido Arena. ¿Y cuál es el problema con él? Pues yo creo que ese es un problema ya muy típico de él, ¿no? Él considera de que toda acción que venga de izquierda son indeseables enemigos. Ha incluso corrido a la cooperación española por decir que son comunistas y que son enemigos del país. Es una actitud un poco ya soberbia y rara, pues ya de él, ¿no? En el resto del país no hemos tenido problemas hemos trabajado igual con todos los partidos políticos, ¿verdad? Es decir que en todos hemos encontrado una actitud de responsabilidad, y también por supuesto nosotros hemos partido de que en la administración pública es una obligación trabajar con excelencia y por supuesto con ninguna visión partidarista, sino eso nos acaba, sobre todo a una institución como la nuestra, que su papel es la coordinación interinstitucional del Estado también, es decir, de la empresa privada, de ONG y del gobierno central y gobiernos municipales. Entonces, para nosotros el mantener una línea totalmente profesional y de visión de país es crucial, si no, no lograríamos hacer nuestro papel. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Al regreso quisiera saber un poco cómo le cayó a Jorge Meléndez el anuncio del presidente de la República o la petición que ha hecho que todos los funcionarios que quieren participar en campaña y que están en su gobierno, pues que mejor renuncien si se dedican a la campaña. Sobre todo porque usted también es secretario del Partido Socialdemócrata. Volvemos después de una pequeña pausa.
Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una última participación en el chat de Daniel Cifontes. Él dice: realmente los cohetes son peligrosos, pero ¿qué hay de los que consumen alcohol en cualquier fecha? Los dos deberían ser prohibidos. Saludos. Esto tiene que ver con los temas anteriores. Y bueno, no sé si hay una opinión sobre esto para cerrar, Jorge, y la otra entonces entramos en materia ya de más político, y es la solicitud del presidente. ¿Qué va a hacer Jorge Meléndez ante esa petición del presidente de la República? Bueno, primero, antes, en el pasado se ha tratado de prohibir el alcohol y tuvo resultados nefastos, ¿no? Entonces hoy más bien se tiene legalizado, y eso permite normarlo, vigilarlo y controlarlo. En cuanto a la declaración del presidente, a mí realmente me llena de orgullo escuchar. Creo que un paso trascendental en nuestra democracia es el respeto a la ley, y todo esto de la pólvora, del alcohol, del tráfico, del peatón, todo tiene que ver con respeto a la ley. Eso es un avance trascendental y esencial de un país civilizado y sobre todo de la democracia. En mi carácter de convicción socialdemócratas, pues para mí es crucial la única posibilidad que la socialdemocracia en el país, y creo que es muy deseable para el desarrollo de nuestro país, pueda desarrollarse, es que se respete la ley. En ese sentido, pues yo salgo al encuentro a apoyar totalmente esa declaración del señor presidente de la República. Ahora, en cuanto a mi papel como secretario general del partido, quiero decir que el partido es una estructura organizada, es un equipo, entonces no necesariamente pues yo tengo que asumir las tareas de proselitismo, ni siquiera de candidaturas, puesto que el partido surge como un instrumento de participación ciudadana, como un instrumento de propuesta de una reorientación de nuestro país, y no como un instrumento del negocio de los cargos públicos. Se decidirá en el momento, el partido será el que tiene que indicar quiénes deben participar, y si a mí me corresponde hacerlo, pues yo voy a ser consecuente con lo que la ley establece, ¿no? Es decir, entonces todavía no está claro si Jorge Meléndez va a renunciar al cargo para dedicarse a campaña. Eso no se ha decidido todavía. Digamos que si esa es la única alternativa, pues esa es la que haríamos si yo tengo que asumir una candidatura o participar en proselitismo electoral, que es lo que el presidente ha prohibido. ¿Tiene plazo para tomar esa decisión? Sí, hay plazo cuando se convoca al proceso electoral, ¿no? Que es en el mes de septiembre, octubre. Claro. Creo. Ahora, lo que sucede es que también hay otra alternativa que siempre se puede tomar, ¿no? O sea, uno puede pedir un permiso, ¿verdad? Pues, en tanto no es un funcionario de elección popular. En el caso del presidente y el vicepresidente de la República, y posiblemente de los ministros, eso no sea posible, porque un ministro, pues aunque no esté en horas laborales, sigue siendo representativo del gobierno. Igual el presidente y vicepresidente son de elección popular y no pueden decir hoy no soy presidente, son presidentes siempre. ¿Cómo hará Salvador Sánchez Serén? Digo, porque él es el ministro de Educación ad honorem, ahí creo que no hay problema, pero es vicepresidente electo
electo a través de una elección. Sí, y él tampoco puede decir voy a renunciar a la vicepresidencia, entonces es bastante complicado el caso. Es complicado, pero tampoco al vicepresidente no lo puede despedir el presidente, es una elección popular. Creo que la ley no le impide a él participar en proselitismo electoral, eso ya más bien es una decisión de carácter político y ético, ¿verdad? Tendrá que decidir el FMLN y el señor vicepresidente cuál es la postura más apropiada. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, Jorge, gracias por haber participado este día con nosotros, esperamos pues el otro año obviamente contar siempre con su participación. Muchas gracias y yo agradezco esta oportunidad y yo esperaría que el próximo año tengamos adelantos positivos en esta área de protección y responsabilidad de todos nosotros para preservar la vida y nuestro bienestar. Claro. Bueno, gracias por la participación nuevamente. Les invito a que mañana nos acompañen. Tendremos la última entrevista del año. Estará con nosotros el ministro de Turismo, Napoleón Duarte, conversando sobre el balance prácticamente de la gestión en turismo durante 2010 y perspectivas de 2011. Y estaremos de nuevo con ustedes entonces hasta el próximo lunes. Pero les reitero, mañana estará con nosotros el ministro de Turismo. Buenos días. Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este miércoles 29 de diciembre de 2010. Estamos para poco menos de 3 días para que termine el año 2010 y es un gusto que usted nos acompañe. Un abrazo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También un saludo a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche a través de CCTV, canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y de igual forma un abrazo para nuestros compatriotas que nos ven por Uniglobe, canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden enviar como siempre sus comentarios o preguntas a través del chat o seguirnos a través del Facebook. La entrevista de hoy la estamos dedicando a hacer un repaso sobre el cierre del año y las medidas adoptadas como la prevención, en el caso por ejemplo de los accidentes de tránsito, las víctimas que se generan y también sobre los controles para evitar la venta de pirotécnicos, son algunas de las medidas que se han adoptado en los últimos días. Para conversar sobre estos temas, en la próxima hora, pues obviamente estará con nosotros Jorge Meléndez. Él es el director del Sistema de Protección Civil en nuestro país. Jorge, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, William. Buenos días y un saludo a todos los televidentes, cibernautas. Claro. Bueno, Jorge, para comenzar entonces, quisiera que habláramos o que nos explicara usted en el caso de los accidentes de tránsito. Hace unos minutos antes de entrar al aire, pues estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Y quisiéramos saber cómo se ha comportado el año para luego hablar de los últimos días de diciembre, ya que estamos por concluir el 2010. Sí, siempre en el país la cantidad de accidentes de tránsito es cuantiosa, o sea, es permanente. En estos días de que tenemos planes de protección, dispositivos pues, de auxilio, seguridad y control, ¿verdad?, de la información, nos permite dar un seguimiento diario y estar informando diariamente a las... Todo lo que hacemos, y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Jorge Meléndez, el director de Protección Civil, conversando sobre las medidas que se están adoptando al cierre del año y obviamente hacer un balance de 2010. Jorge, preguntaba entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, es decir, ¿por qué tanto accidentes de tránsito? Hay que mejorar los controles en las carreteras de parte de la Policía Nacional Civil, de las unidades de tránsito. Hay que mejorar la enseñanza en las escuelas de aprendizaje de manejo, o es una situación que escapa
realmente de las manos y que es una responsabilidad exclusiva de los conductores. Bueno, como todo hecho social siempre se dice es multicausal, ¿no? O sea, se dice es complejo, bueno, todo ese tipo de cosas. En realidad, cuando se ve el problema de tránsito tiene que ver con factores múltiples, ciertamente. Hay una cantidad de vehículos impresionantes que hacen que la circulación sea lenta. La aglomeración de vehículos es impresionante para un país tan pequeño y muy pobre y en crisis financiera como está el país. No obstante, esto se complementa con una situación de inseguridad que hace que muchas personas deseen tener seguridad de su familia, en que no viajen en transportes colectivos. También tenemos una situación lamentable en el país, pues estamos todavía sufriendo los efectos de un conflicto que generó bastante indisciplina social, bastante rompimiento de lo que es el respeto a las normas de convivencia social. En fin, hay una cantidad grande de factores, ¿no? El mismo hecho de que cuando se ven autoridades que abusan y que no pues cumplen la ley, como es el hecho de diputados que en el pasado han disparado a policías, o 2 diputados capturados por estar comprometidos con la sociedad, y esa es una oportunidad para corregir problemas, es decir, para mejorar conductas y actitudes. Hemos iniciado con un alto número de accidentes con la característica que han generado pocas personas fallecidas, relativamente pocos lesionados. Sin embargo, el número es bastante alto. La principal causa de los accidentes es la distracción del conductor e invadir el carril. La tercera causa es la imprudencia del peatón. La cuarta causa es excesiva velocidad o no respetar las señales de tránsito. El tema del alcohol, es decir, las causas por manejo en estado de ebriedad, ha pasado a ser la 7ª y en momentos a ser la 9ª causa. Es decir, que el número de accidentes por conductores ebrios es mucho menor. Ahora, la cantidad de personas fallecidas que tenemos que lamentar, más de 16, creo que van 17 personas fallecidas ya, ¿en qué periodo? Obedece del 24 de diciembre a este día a las 8 de la mañana. Y tenemos que la principal causa de estos accidentes con fallecidos es la excesiva velocidad, ¿verdad? La segunda causa es la distracción del conductor y la tercera causa los peatones imprudentes. Lo que ahora nosotros entonces estamos solicitando a las personas que si el tema básico es la distracción, pues tomar un poco más de responsabilidad. Además, siempre se nos refiere que la distracción obedece al teléfono celular, a que van atendiendo a un niño o van pues pensando en otros temas. A pesar, que en el caso del uso de teléfono celular está prohibido y está sancionado, ¿no? Igual que tener distractores, por ejemplo, mascotas y ese tipo de cosas al lado del conductor. Definitivamente son conductas que tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? O sea, está prohibido el uso del celular, esa es una falta. Obviamente los tramos de carretera son largos, no va a haber policía permanentemente. Cuando hay controles numerosos de policía, pues la gente deja de hacerlo. Hoy hemos tenido bastantes controles de policía, bastantes puestos de control. Creo que eso ayuda, es decir, porque lamentablemente pues los seres humanos como que necesitamos alguna presión, ¿verdad? Pero sigue siendo uno de los aspectos que genera distracción, no el único, ¿verdad? Como digo, también refieren pues que una conversación o que iban pensando en otra cosa, y en última instancia lo de invadir el carril de manera inapropiada no deja de ser siempre un tema de desconcentración. Perfecto, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, Jorge, si nos puede explicar en qué puede estar radicando la debilidad en este caso. Es decir, es que desde las escuelas de conductores hay problemas de que no se les enseña a conducir como se debe,
es una cuestión estrictamente de responsabilidad de la persona que va conduciendo en ese momento. Controles, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de eso. Perfecto. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma metidos en problemas de narcotráfico, o sea, en tráfico ilegal de drogas. En fin, es todo un ambiente. Pero eso lo que termina permeando o fomentando más es el ambiente de impunidad. Sí, el ambiente de impunidad, pero también significa un ambiente como que yo puedo actuar de acuerdo a mi mejor conveniencia y no a la conveniencia del bien común y de respeto a las leyes. Poco a poco creo que nuestra sociedad se va ordenando, se va mejorando. Al final del conflicto, recuerdo yo, nadie respetaba ni siquiera los semáforos, ¿no? El color rojo. Ahora, pues, cada vez más, creo yo, está mejorando. Y cuando tú dices, ¿de qué depende más? Bueno, depende, nos guste o no nos guste, de una actitud de conciencia y de responsabilidad social y responsabilidad individual. También, lamentablemente, en toda sociedad es como un equilibrio entre la educación, el estímulo, la ética y la represión. Entonces, la cantidad de controles, la cantidad de multas, las normativas sancionatorias, las cuales existen. Y es más, en esta época la cantidad de controles de policiales aumenta muchísimo más. Ahora, yo siempre he creído que en este país el fisco, si quisiera recaudar fondos, tendría posibilidades para hacerlo. Es decir, comunidades especiales dedicadas a regular el tema del transporte, el tráfico en general, haría mucho dinero. Es decir, porque hay demasiada infracción. Y entonces, por eso yo insistí un poco en el caso de la enseñanza para los conductores, o es que finalmente el estrés que se acumula por todos los problemas que hemos hablado termina derivando en actitudes agresivas a la hora de conducir. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Tenemos, como digo, el problema de la inseguridad, el tema de la crisis económica. Si se comienza a multar, siempre también tendrá un efecto adverso económico en la familia o en las personas que sean impactadas. No obstante, eso se debe hacer, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que siempre está sucediendo. Hay mucha gente que tiene infracciones. También el transporte